Hola a todos, en este vídeo vamos a introducir los conceptos de razones trigonométricas. Para ello necesitamos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, como todos sabemos, está formado por tres lados que forman tres ángulos interiores, alfa, beta y un ángulo de 90. En todo triángulo rectángulo ha de haber un ángulo interior de 90 grados y dos ángulos agudos, alfa y beta, menores que 90 grados. Son agudos ya que su amplitud es menor que la del ángulo recto, que es el de 90 grados. Una vez tenemos definido un triángulo rectángulo, vamos a denotar sus lados. Como todos sabemos, en un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. A los catetos les llamaremos A y B, y a la hipotenusa le llamaremos C. Cuando hablamos de catetos y hipotenusa, es normal acordarnos de un resultado muy utilizado en matemáticas y muy conocido, que es el teorema de Pitágoras. Este teorema nos relaciona la longitud de los catetos y la hipotenusa. Pero en este vídeo queremos hablar del concepto de razones trigonométricas. ¿Qué nos aportan las razones trigonométricas? Nos hablan de la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y la amplitud de sus ángulos interiores. Con lo cual, en este vídeo podemos olvidarnos del teorema de Pitágoras y centrarnos en las razones trigonométricas. Comenzando por el seno. ¿Cómo se define el seno? El seno se define por la división entre la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto de alfa es el que está enfrente en el triángulo, que es en este caso el lado A. Y la hipotenusa, que es C. Entonces, el seno del ángulo alfa será A partido por C. Pasamos ahora al coseno del ángulo alfa. En el coseno, ¿qué se relaciona? Se relaciona el cateto contiguo, es decir, el que está formando el ángulo alfa, entre la hipotenusa, C. Para recordarnos, un buen truco es que el coseno empieza por co, igual que el cateto contiguo. Coseno. Entonces, en este caso, ¿cómo se definirá? El cateto contiguo, le hemos llamado B, entre la hipotenusa, a la cual hemos llamado C. Entonces el coseno del ángulo alfa será B partido por C. Para acabar, llamaremos tangente del ángulo alfa a la razón trigonométrica que nos relaciona ambos catetos, es decir, el cateto opuesto y el cateto contiguo. Se divide cateto opuesto entre cateto contiguo y se obtiene la tangente del ángulo alfa. En este caso será A, cateto opuesto, entre B, cateto contiguo. Bien, hasta ahora hemos hablado de las razones trigonométricas de alfa, pero ¿qué pasa con el ángulo beta? El ángulo beta también se pueden calcular sus razones trigonométricas y, como veremos, tendrán una relación con las de alfa. Comenzamos otra vez por el seno. ¿Cómo era el seno? El seno era cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, cateto opuesto entre hipotenusa será B partido por C. Si no se ve claro, podemos hacer un giro en el triángulo. Si lo resituamos de esta manera, nos quedará B, A y C en esta posición, que es exactamente equivalente a la que teníamos antes. Y ahora es más claro que el cateto opuesto de beta es B y que la hipotenusa sigue siendo C. Volvemos a la posición original. En el caso de el coseno de beta será el cateto contiguo, ya hemos dicho coseno contiguo, cateto contiguo A entre hipotenusa C. Y para acabar tendremos la tangente. La tangente nos relaciona ambos catetos. Relaciona el cateto opuesto, B en este caso, entre el cateto contiguo A en este caso. Entonces nos quedará B partido por A. ¿Podemos observar alguna relación entre ellos? Sí, es fácil ver que el seno de alfa es igual al coseno de beta y el seno de beta es igual al coseno de alfa. Esto ocurre en los ángulos que forman un triángulo rectángulo. Si nosotros sabemos que un triángulo, sus ángulos interiores suman 180 y le restamos los 90 grados del ángulo recto, obtenemos otros 90 grados restantes. Alfa y beta tendrán que sumar 90 grados para que se verifique esta relación. Pasamos ahora a un caso práctico. Tenemos este triángulo donde
los catetos miden 6 y 4 centímetros y la hipotenusa 8, y queremos calcular el seno, coseno y tangente correspondientes al ángulo alfa. Entonces, comenzamos. Recordemos la definición de seno de alfa, que era cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, ¿qué tenemos? El cateto opuesto será 6, seno de alfa igual a 6, entre hipotenusa 8, es decir, 0,75. El seno no tiene unidades porque dividimos 6 centímetros entre 8 centímetros, no tiene unidades. Después pasamos al coseno, que es cateto contiguo, como dijimos antes es coseno contiguo, cateto contiguo de alfa es el que forma el ángulo alfa, 4, coseno de alfa igual a 4 entre hipotenusa 8, con lo cual 0,5, también sin unidades. Y por último la tangente de alfa, que será la relación entre ambos catetos. Cateto opuesto 6 entre cateto contiguo 4, que esto es igual a 1,5. Esto nos sirve para una notación que es que el seno y el coseno siempre son menores que 1. En cambio, menor o igual que 1. En cambio, la tangente puede ser mayor que 1. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.